Para mí es un privilegio poder estar de nuevo con ustedes en nuestra exposición de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y hoy vamos a seguir con el segundo capítulo, precisamente los versículos 2 al 10. Y el título de la exposición de hoy es Cristo, filosofía, perdón, y la plenitud de la deidad. Repito, Cristo, filosofía y la plenitud de la deidad. Y el pasaje es Colosenses capítulo 2, los versículos 6 al 10. En el contexto ya nos hemos dado cuenta que la iglesia en Colosas, como prácticamente todas las iglesias a las cuales el apóstol Pablo escribe, tenían uno o varios problemas. En el caso de Colosas era la mezcla entre filosofía, religión y la charlatanería de gente que simplemente quería sacar un dinero. Bueno, igual como también ocurre hoy en día. Y obviamente, como había mucha gente que estaba aún no afincado bien en la fe, pues el apóstol Pablo ve necesario escribirles precisamente para orientarles y aprovecha la llegada de Epafrodito a Roma para mandarle la respuesta, porque él se entera de esa visita inesperada, de los problemas que hay en la iglesia de Colosas. Entonces, también, acabo de decirlo, hay mucha gente que hoy en día aparecen en nuestras iglesias o, bueno, hoy ni siquiera tienen que aparecer en las iglesias, sino para eso tenemos los medios sociales, tenemos YouTube, tenemos Facebook, y con todo tipo de cosas intentan engañar a la gente predicando un evangelio que no es. Los creyentes de Colosas habían empezado bien, pero no habían seguido bien. La ciencia de la sabiduría de la cual Pablo habla en ese contexto no está mal si está fundado en las cosas que vienen de Dios. En este sentido, incluso podríamos decir que todos somos filósofos, porque la filosofía es el amor a la sabiduría. Esto es lo que realmente significa. Y vamos a hablar ahora, después de leer el texto, de lo que Pablo tiene que escribir a los colosenses para avisarles de no caer en las trampas de aquellas personas que, sabiendo o no sabiendo, eso no importa, quiere arrastrarles hacia el error. Colosenses capítulo 2, los versículos 6 al 10 dicen así: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a hablar con Dios un momento. Señor, gracias te damos por estas palabras del apóstol Pablo, que nos sirven de orientación también en nuestro tiempo, que está tan lleno de
engaños, de embusteros, de gente que aparece piadosa y sin embargo arrastran hacia el error. Te pido, Señor, que estos versículos que ahora estamos considerando nos sean de luz para que entendamos lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues lo primero, lo que el apóstol Pablo pone por delante de los efesios en estos versículos es aquello lo que significa andar con Cristo, a diferencia de aquellos que con palabras lisonjeras y traidoras intentan confundir a la gente. El versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto es lo primero. Y esto es algo fundamental que tenemos que aprender en ese contexto. Lo primero es recibirle, pero no al estilo de lo que se oye tantas veces en reuniones llamados evangelísticos, donde una vez y otra vez se escucha la frase, tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Él llama a la puerta de tu corazón, abre la puerta y recíbele para adentro. Ahora, esto no es el significado de este versículo, ni es el significado de la palabra recibir en el contexto del Nuevo Testamento. A ver si entendemos esto de una vez y para siempre. Aquí el Señor habla, aquí Pablo habla del Señor Jesucristo. Quiere decir, Señor es un título divino. Y no estamos hablando de un Dios que desesperadamente está tocando a nuestra puerta a ver si le dejamos entrar. Bueno, esto viene del libro de Apocalipsis, capítulo 3, y tiene un contexto completamente distinto del cual ahora no voy a entrar. No tiene nada que ver con la predicación del Evangelio. Recibir esa palabra en este sentido, como Pablo lo usa aquí en el Nuevo Testamento, aparece por primera vez en Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir significa, según el uso de la palabra en Juan 1:12, lo que acabamos de leer, reconocer sus demandas y poner toda nuestra confianza en Él y serle completamente fiel. Y esto es bien comparable con un juramento de bandera. Además, la palabra aquí es una forma gramatical que se llama el intensivo, lo cual quiere decir que es el mismo verbo que Juan usa en 1:12, cuando él habla de cuando le recibieron, etcétera, etcétera, pero es una forma más intensa, lo cual quiere decir, en ese contexto aquí de Colosenses capítulo 2, la idea es lo que le habéis recibido completamente, o en otras palabras, los que os habéis sometido completamente a su autoridad. Esta es la idea de esa palabra recibir. Y luego, lo segundo que quiero mencionar, aquí dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esto es como decir, puesto que ya le habéis recibido, puesto que ya os habéis sometido a su señoría,
La idea ahora es que Él moldee nuestra conducta según su propia conducta. Quiere decir que nosotros nos hagamos cada vez más semejantes a Él. Y esto significa ser guiado por su ejemplo, en su espíritu, según sus principios, en comunión con Él. Por esto nos llamamos cristianos. Cristianus en latín es el seguidor de Cristo. Esto es lo que somos. Él, para decirlo así, es el ejemplo al cual seguimos. Queremos ser como Él. Esto no nos trae la salvación, lo de la salvación viene antes. Pero esto moldea nuestra vida cristiana. Por eso el Espíritu Santo obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Andar en Él significa ser incapaz de dar un paso sin Él y significa depender de Él en todo y completamente. Significa tener una pasión por sus cosas, amar lo que Él ama y también aborrecer lo que a Él no le gusta. Y esto lo hacemos en su espíritu, según sus principios. De esa manera aspiramos a sus metas y procuramos cumplir su voluntad. Pablo lo deja muy claro ya en este versículo. Lo que nosotros muchas veces llamamos la santificación, término que a veces es difícil de entender, significa simplemente llevar la vida cristiana, vivir la vida cristiana. Esto se lleva a cabo por el mismo principio que la justificación. ¿Cómo fuimos justificados? Bueno, ustedes lo saben, por la fe, sin obras, por la soberanía de Dios. ¿Cómo vamos a poder vivir una vida que nos asemeje cada vez más a Cristo? Por el mismo principio, por la fe. Esto es el sentido también de Efesios capítulo 2, versículo 10, y me gustaría mucho leerlo. No me canso de hacer hincapié en esos versículos donde tenemos los dos principios juntos, lo de la justificación y la santificación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahora el versículo 10, que casi nunca se lee en este contexto, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto habla de nuestra forma de vivir, de ser semejante a Cristo, nuestra santificación. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿quién preparó nuestras buenas obras? Dios. Es el mismo principio, el principio de la gracia. Esto no ocurre por nuestras fuerzas, no ocurre porque nosotros somos tan listos, porque nosotros somos tan excelentes que ya una vez que hemos nacido de nuevo, automáticamente somos capaces de hacerlo. No, es el don de Dios, la gracia divina en el día a día. Eso depende de una serie de hechos cumplidos en la vida del creyente y solamente del creyente. Y son dones de Dios. Y depende de estos hechos cumplidos y los vamos a estudiar ahora y vamos a ver cuáles son, porque Pablo nos lo desglosa. Lo primero que aprendemos que es una persona en ese sentido tiene que tener sus raíces en Cristo. Dice aquí, arraigados en Él. Esto habla de la base.
Y esto quiere decir que en el momento cuando llega el Evangelio a los de Colosas, muy probablemente a través de Epafrodito, que está ahora con Pablo, esto era como poner la semilla en esta tierra, que luego brotan las raíces de las plantas. Eso significa para el cristiano que Cristo no es una opción de la predicación del Evangelio, sino es una necesidad, es la base de nuestra vida. Si predicamos el Evangelio, no puede salir otra cosa. Y finalmente vamos a echar raíces. Por esto Pablo dice, arraigados en él. Y esto significa que cada vez más nos compenetramos Cristo y el creyente. Cada vez es más intensa esa comunión. Las raíces, y esto creo que todos sabemos, son vitales para cualquier planta. No se pueden separar de la tierra. Y la tierra en ese sentido, como Pablo aquí usa la palabra, la tierra es Cristo. Si fuera posible separar al creyente de Cristo, entonces moriríamos, porque el creyente no puede vivir sin estar enraigado en Cristo. De la misma manera, el creyente no puede abandonar a Cristo. De la misma manera como un árbol no puede abandonar la tierra en la cual está plantado. La segunda cosa que Pablo usa en ese sentido, no somos solamente arraigados en Cristo, es decir, tenemos nuestras raíces en Él, sino también somos sobreedificados en Él. A la metáfora, a la imagen de la planta, Pablo aquí añade la metáfora del edificio. Y una vez más, pues tengo que venir aquí con la gramática, porque es bastante interesante. Según la forma gramatical del verbo en griego, lo de arraigado es algo que pasó y tiene sus consecuencias hasta el día de hoy. Pero lo de edificar y estabilizar, del cual hablamos en un momento, esos son fenómenos que se llevan a cabo a lo largo de una vida cristiana. Esto habla del crecimiento en Cristo. Y si no hay un crecimiento en Cristo, tenemos un estancamiento y finalmente la muerte. Es muy interesante que el mismo apóstol Pablo usa en 1 de Corintios capítulo 3 la misma metáfora varias veces. 1 de Corintios capítulo 3 dice en los versículos 10 al 14, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno, lo sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, aquí Pablo usa la misma expresión varias veces.
habla de edificio, pero no solamente esto, porque un edificio no solo se puede construir en algo, sino hay que darle estabilidad. Yo no entiendo mucho de arquitectura, pero entiendo esto, de que si tú solamente pones los muros sin poner estabilidad, por ejemplo, unos pilares, una construcción alrededor de la cual se puede construir la casa, cualquier movimiento de la tierra lo lleva para abajo. Por eso esto lo tercero que Pablo menciona en el versículo 7, cuando dice confirmados en la fe. Esa estabilidad en la fe cristiana se consigue precisamente por la fe, que aquí significa lo que creemos, no el acto de creer, sino lo que creemos. Esto habla de contenido, es decir, la doctrina de los apóstoles. Y esta es una de las razones por que los credos y los catecismos son una buena idea. Infelizmente, en el mundo evangélico yo noto bastante rechazo a esto, y es una gran equivocación, porque nos ayudan a expresar en palabras sencillas qué es lo que nosotros creemos. Y esto, incluso meditándolo, hace que nuestra fe tiene un fundamento, no solamente palabrería, sino sabemos lo que creemos y sabemos en quién hemos creído. Los credos y estos catecismos son formas de explicar de forma sencilla lo que es nuestra fe. Empezamos con el credo apostólico, que es la forma más sencilla de expresar los fundamentos de la fe cristiana. Podríamos hablar de la confesión de Heidelberg, la que a mí particularmente me gusta mucho, la confesión de Westminster, con su catecismo menor y mayor. Y si no sabes de qué estoy hablando, de verdad, yo te recomiendo, bájatelo de internet. No hace falta ni comprarlo, porque en internet lo tienes gratis. También lo tienes en tu librería, pero es imposible no quedar impresionado con la sencillez con la cual estos credos históricos explican nuestra fe. Y esto habla de estabilidad. Podemos caer tan fácilmente en el grave error de querer reinventar la rueda una vez más y otra vez y otra vez, en vez de estudiar lo que otros padres en la fe ya nos han dado. Y es importante hoy en día. Espero que en tu iglesia haya de vez en cuando un curso sobre alguno de estos catecismos. Y si no lo hay, pues no esperes, estúdialo tú mismo. Gente que sabe lo que quiere es gente estable, y al ser estables no se les lleva cualquier viento de doctrina, como dice la Escritura. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Bueno, acaba de mencionarlos por la enseñanza. Habéis sido enseñados, dice aquí, en la doctrina de los apóstoles, precisamente lo que acaba de mencionar. Lo que enseñaba Pablo, lo que enseñaba Pedro, lo que enseñaban los primeros padres de la iglesia, lo que enseñaban los reformadores. Y lógicamente, en la medida que esta enseñanza se descuida, una vida cristiana y una iglesia se vuelven inestables y susceptibles a todo tipo de enseñanzas raras. Y esto es algo que vemos en nuestro tiempo tantas veces. Ocurrió hace 2000 años en la iglesia de los Colosenses y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Hay muchos creyentes que son inestables. ¿Inestables por qué? Porque no saben lo que creen, porque nunca lo han razonado, porque nunca lo han meditado, nunca lo han reflexionado lo que esto significa. Están a la altura
de la última telenovela y de cualquier bobada que se les viene encima, pero desconocen en muchos casos los fundamentos de su propia fe. Y por eso no nos extraña que hoy en día en el mundo evangélico haya tanto infantilismo. Gente que simplemente no entiende ni lo que cree ni lo que es el evangelio, sino que aplauden cuando el pastor dice hay que aplaudir, que se ríen cuando él cuenta un chiste, pero que no saben porque nunca han recibido enseñanza ni les ha importado. Y es por esa razón que hay tanta gente que abusa espiritualmente de la palabra evangélica o protestante. No lo son, aunque lo digan 100,000 veces. Usan todo tipo de cachivaches y espectáculos para atraer y, en el peor de los casos, sacarle el dinero de los bolsillos, no de los creyentes, sino de los crédulos, que es una cosa bien distinta. Si simplemente proclamásemos la palabra, simplemente esto, tal vez seríamos menos en número, pero mucho más fuertes y estables como iglesia y como creyentes individuales. Si en vez de tácitamente aceptar ideas del liberalismo teológico, del feminismo, del socialismo, del nacionalismo y de otras ideologías, otros ismos, simplemente proclamásemos la palabra de Dios, seríamos mucho más fuertes. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos son evangélicos que tantas veces somos expertos en lo trivial e ignorantes en las cosas de Dios. Y esto es una tragedia. Quiera Dios que esto no ocurra en tu vida. Y el hecho de que me estás siguiendo en este canal habla en tu favor. Porque esto es lo que queremos. Ni estamos interesados en tu dinero, ni estamos interesados en lavarte el coco, sino la única cosa que queremos es que tú llegues a un entendimiento correcto de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y luego una última cosa en el versículo 7 que caracteriza al creyente auténtico es que abunda en acciones de gracias. Está súper agradecido. Nuestra vida cristiana debería desarrollarse en una actitud de gratitud. Es lo básico que debería marcar al creyente, estar agradecido. Ser agradecido es de bien nacido, dice el refrán, y es así. Somos bien nacidos porque nacimos de nuevo. Y estamos agradecidos por las cosas que recibimos día tras día de manos de nuestro Padre. Pero no estemos agradecidos por lo justo, sino de forma generosa y abundante. Y el que está agradecido de forma abundante también se lo deja notar a los demás. Somos generosos en nuestra forma de ser. Por eso al creyente no es difícil compartir sus bendiciones con otros. Me llama la atención una experiencia que tenía hace un par de años. Alguien me pregunta, creo que era uno de mis vecinos, me pregunta, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y le respondí, pues estoy muy bien, gracias. Y me mira y dice, ¿no?, sin cierta ironía, estás muy bien, pues debes de ser el único en este país que puede decir esto. Pues no lo sé. Pero es raro que una persona lo diga. Un creyente debería ser capaz de decirlo siempre. Sí, yo lo sé. Podemos pasar por momentos muy difíciles. Yo no descarto esto.
Por supuesto, esto pasa. Por supuesto, a veces tenemos que andar por el valle de las sombras. Por supuesto, sabemos lo que es escasez, lo que es ser traicionado, lo que es, en fin, pues Pablo tenía un catálogo muy largo que nos abre en 2 Corintios. Creo que la penúltima vez lo leí. Y aún así, lo que caracteriza al creyente de forma profunda es su agradecimiento a Dios. Desde luego no quiero ponerme aquí como ejemplo a seguir con lo que acaba de contar, pero lo que quiero decir es lo siguiente: gratitud y estar agradecido llama la atención en un mundo de quejas, donde la gente solamente demanda, pero raras veces da. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, la perla de gran precio. Y esto para nosotros lo cambia todo. Esto es algo que el mundo no lo tiene ni sabe lo que es. Ahora, después de dejar esto claro, lo que son las características fundamentales de la vida de una persona que ha conocido a Cristo, Pablo dice, cuidado, cuidado con el engaño. Y Pablo habla aquí de personas que no se pueden tolerar en la iglesia y de doctrinas que son inaceptables. Sí, es cierto, el creyente puede ser generoso, también con gente que tiene un carácter difícil. También en alguna cosa podemos discrepar, pero en lo que son los fundamentos de la fe, de lo cual acabamos de hablar, las cosas básicas, no podemos aceptar cualquier idea. Pablo aquí dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Estas filosofías no se refieren tanto a lo que nosotros entendemos de filosofía. Esto hace 2000 años era como una mezcla de ocultismo, superstición, religión y judaísmo, y sí, tal vez un poco también de filosofía griega. O sea, una religión hecho a medida y a voluntad de cada uno. Y Pablo dice, cuidado con esto. Y no solamente cuidado con esto, sino además dice, y huecas sutilezas. Y estas huecas sutilezas, aquí Pablo lo define, se basan en primer lugar sobre tradiciones humanas y en segundo lugar en principios humanos. O sea, es humanismo, ideas nuestras. Y esto engaña. Hablamos primero de lo primero, cuando dice huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres o las tradiciones humanas. Son costumbres y opiniones que rigen en el mundo, a diferencia de la doctrina apostólica, de la enseñanza revelada en la Biblia. ¿Cuánto nos cuesta esto? De saber la diferencia, porque no estamos preparados muchas veces. La historia de la iglesia, por gran parte, es una historia de adaptación a tradiciones humanas, formas de pensar como es la norma en el mundo, pero no debería ser la norma en el pueblo de Dios. Esto empezó muy temprano y hasta el día de hoy no ha pasado en acontecer. Luego Pablo usa otra cosa, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Por cierto, es la misma expresión, eso de los rudimentos del mundo, que aparece en Gálatas 4:3. Vamos a leerlo un momento. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.
Ahí tenemos niños en la fe. Quiere decir que aún estábamos en peligro de ceder a esa forma de pensar que hemos heredado. Pablo lo explica en Gálatas 4:3, que nuestra minoría de edad espiritual se caracterizaba precisamente por esa esclavitud a estos principios. La palabra que se usa en el griego original, en aquel entonces, bueno, si a alguien le interesa, es la palabra stokeia, una palabra muy usada en aquel entonces. Y esto habla de los fundamentos básicos de una enseñanza. Se refiere en el contexto de Gálatas, lo que acabamos de leer, a toda una serie de ritos de la ley de Moisés, mal entendidos, por cierto. Esto era el ABC de los israelitas, con el cual ellos tenían que aprender los fundamentos de su relación con Dios y muchas veces no lo hicieron. Son precisamente estos elementos que han caracterizado muchas veces iglesias que se han quedado petrificados en sus tradiciones. Y estamos hoy en una presión, bajo una presión tremenda de olvidarnos de este tema. Las filosofías del momento, podríamos llamarlo las modas, la tradición humana, el peligro de caer en el ritualismo, etcétera, etcétera. Pablo dice aquí, esto va conforme a los rudimentos del mundo, quiere decir a un entendimiento que no es espiritual y no según Cristo. Cuando Cristo vino, esto se acabó. Él ahora es nuestra sabiduría, por eso predicamos a Cristo y a Cristo solamente. Y con esto Pablo llega a la realidad de la vida cristiana, lo que debería caracterizar a los colosenses. Dice en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No en alguna doctrina sofisticada, sino nuestra doctrina tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y en contra de todo esto, el apóstol insiste en la suficiencia completa de Cristo. No hace falta añadir nada más, ni a su ministerio, ni a su muerte, ni a su sacrificio. La plenitud de la divinidad no entra en nuestras vidas a través de principios cósmicos, a través de la conciencia del universo, etcétera, etcétera, cosas que hoy se oye tantas veces. La plenitud de Dios no está en ninguna enseñanza, ni está en la meditación, ni está en ponerse en la misma onda y las mismas vibraciones del universo y todas esas cosas, sino la plenitud de Dios está en Cristo. Es decir, que a Cristo en su encarnación no le faltaba ningún atributo de Dios. Vemos a Jesucristo y vemos en este sentido a Dios. Es Dios hecho hombre, 100% hombre y 100% Dios. Esto va en contra de esta doctrina agnóstica que sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque no se llame así, que la materia y por lo tanto el cuerpo es despreciable, inútil y malo, por definición, cosa que no es así, porque la vida cristiana pone mucha énfasis sobre el cuerpo. Y en este cuerpo que Cristo asumió 100% añadido a su naturaleza divina, él va a la cruz. Y allí muere. Y allí, desde la tumba, finalmente resucita. Y lo que dice ese texto realmente es que en él habita corporalmente la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. Ya no te falta nada.
Esta salvación que Él nos ofrece ahora es una salvación completa a la cual nada hay que añadir. Por lo tanto, el creyente está completamente identificado con Cristo. No queda nada por hacer. La salvación y todo lo que nos hace falta lo hemos recibido ya. No nos hacen falta intercesiones de ángeles, ni de santos, ni de la Virgen María, ni nos hace falta una iluminación especial, ni nos hace falta obras especiales, ni funciones especiales. En Cristo estamos completos. ¿Y sabes lo que una persona que está completo puede hacer? Descansar. Por eso, descansamos en Él. Esto es nuestro privilegio. Y además dice el versículo que Él manda. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto quiere decir que Cristo no es un superhombre, Cristo no es un ángel, sino el que manda sobre los ángeles. Ahí está la diferencia. Él tiene la prioridad ante toda su creación, lo que Pablo ya enfatizó en el primer capítulo. Y por lo tanto, no tenemos ningún miedo ni al mundo visible, ni al mundo invisible, ni a ninguna otra cosa de la creación de Dios. Pablo así lo dice claramente en estas palabras finales de Romanos capítulo 8. Y es bueno tenerlo en cuenta. En otras palabras, tenemos una provisión completa de parte de Dios. No nos falta absolutamente nada. Él está en control de todas las cosas. Concluyo. El problema de los creyentes en Colosas era un problema de cristología, y esto sigue siendo el problema mayoritario de la cristiandad en el siglo XXI. De cristología y de soteriología, de la doctrina de la salvación. Para mucha gente, y hoy también para muchos evangélicos, Cristo no es plenamente Dios. Y si Cristo no es plenamente Dios, no es Salvador, no ha conseguido nada. Y nuestras confesiones son sectarias, pero Cristo es Dios. Él ha resucitado. Esto significa que todo es posible para aquel que cree. La salvación que Cristo consiguió en la cruz está completa y no necesita más cosas. Y esto nos quita un enorme peso de encima. Yo quiero terminar esto por si acaso nos escucha alguien que está martirizándose el cerebro para averiguar y cómo puedo yo tener una relación con Dios que sea significante. Aquí lo tienes. Cristo ya lo ha hecho todo, lo ha preparado, y lo único que tienes que hacer es darle la mano y decirle gracias por lo que ya has hecho por mí, y descansar en el poder de Cristo. Esto se llama fe, y yo te animo a venir a depositar tu confianza en este Cristo todopoderoso, que es plenamente Dios y es plenamente hombre. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por tu presencia en nosotros, y te pido que tú bendigas a toda y cualquier persona que nos escuche en este momento. Señor, gracias por este pasaje de Colosenses capítulo 2. Pedimos que tú bendigas a través de tu Espíritu Santo a cualquiera que se acerca a ti con un corazón humilde y dispuesto a rendirse a ti. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria, para siempre. Amén. Que Dios te bendiga.